Bueno, hermanos, con este corte de luz fue lindo también experimentar la alabanza, ¿verdad? Se escuchó lindo. Me emocionaba escucharnos. La verdad que es una bendición que tenemos poder celebrar culto al Señor y poder dedicarle un día al Señor. Y estas cosas que suceden a veces nos muestran que, por ejemplo, cantamos. Y es lindo, es lindo. Vamos a ir a Hechos 19. Tenemos la ventaja de que muchos lo usan de manera digital, así que el corte de luz no les va a afectar. Pueden ir a la Biblia y aún así poder leer. Si solo fuera la Biblia en papel, no podríamos leer. Recordemos que en Hechos 13 y 14 comienza lo que se le suele llamar el primer viaje misionero de Pablo y dura más o menos 2 años. En Hechos 15 comienza el segundo viaje misionero. En Hechos 16 se suman Silas, Timoteo, Lucas al equipo misionero, van a Macedonia. 17 nos muestra que pasan por Tesalónica, Berea, Atenas. En el 18, Corinto, Éfeso, Jerusalén y luego Antioquía. Y se le da fin al segundo viaje misionero, pero también comienza el tercer viaje misionero y ya van aproximadamente 20 años de ministerio. En Hechos 19 vemos que Pablo, luego de visitar otras iglesias de otras regiones, regresa a Éfeso y vamos a seguir viendo lo que pasa en Éfeso en Hechos 19. Hoy vamos a basarnos solamente en 2 versículos, pero comprenden aproximadamente un poco más de 2 años de ministerio. Cuando pensamos en el ministerio cristiano, es fácil creer, o mejor dicho, caer en la trampa de creer que todo depende de nuestras fuerzas, estrategias o habilidades. Y esto nos puede llevar a una visión distorsionada del ministerio. Pensar en autosuficiencia, enfocarnos solo en la iglesia local y tener ministerios individualistas. Y eso contrasta con la visión bíblica. Pero la Biblia nos muestra que el ministerio no es un esfuerzo humano, sino que es una obra dirigida por Dios, que está enfocada en la expansión de su reino y también está desarrollada en comunidad con otros creyentes. Vamos a ver 3 puntos básicamente. El servicio cristiano, o sea, el ministerio, debe ser dirigido por Dios. No se trata de nuestros planes, sino de la guía divina. Que el servicio cristiano considera bendecir a otras iglesias, o sea que nuestra visión no debe limitarse a la congregación local, sino abrazar, valorar y amar la obra de Dios en todo el mundo. Y el punto 3 es que el servicio cristiano es un trabajo en equipo. Dios no nos llama a servir solos, sino como parte de un cuerpo unido. Y el texto de hoy es Hechos 19, 21 al 22. Vamos a Hechos 19, 21 al 22. Lo leo completo antes de continuar. Dice, pasadas estas cosas, ¿se acuerdan todas las cosas que pasaron? Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Vamos a ver el primer punto en la primera parte del versículo 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir. Acá hay un debate interesante con respecto a la palabra Espíritu. La expresión en el Espíritu puede referirse al Espíritu Santo o a la convicción espiritual de Pablo. Lo bueno es que las 2 ideas resaltan que su decisión no fue impulsiva, sino espiritual, alineada con lo que Dios quería. Por ejemplo, podemos argumentar que está hablando del Espíritu Santo porque Lucas, que es el escritor de Hechos, cuando habla del espíritu humano suele acompañarlo con el pronombre posesivo. Por ejemplo, mi espíritu en Lucas 1:47 o su espíritu en Hechos 17:16. O sea que cuando habla del espíritu humano, Lucas suele acompañarlo con el pronombre posesivo. En el pasaje que estamos leyendo, Lucas no acompaña a la palabra espíritu con el pronombre posesivo. Y por eso algunos comentaristas y traductores sostienen que lo que acabamos de leer está hablando del Espíritu Santo guiando a Pablo. También tenemos que recordar que en el griego de la época se escribía solamente en mayúsculas, entonces no se podía diferenciar fuera del contexto si está hablando del Espíritu humano o del Espíritu Santo. No es como en español que lo podemos diferenciar con la mayúscula. De todos modos, lo que tiene que quedar claro es que sea por guía del Espíritu Santo o por convicción espiritual, porque ahí está el énfasis, Pablo fue guiado por Dios directa o indirectamente. No lo decidió en la carne, ese es el contraste. Lo decidió en el Espíritu. Algunas traducciones que tenemos al español van a hablar de Espíritu Santo, otras traducciones van a hablar del Espíritu humano.
hay argumentos para pensar en las dos cosas, pero lo más importante en este sentido es que Dios guía a Pablo de manera directa o indirecta a eso. No es una decisión carnal, no es una decisión superficial, es una decisión espiritual. Y tenemos ejemplo de la guía de Dios a través del Espíritu Santo, por ejemplo, en otros pasajes. En Hechos 16, 6 al 7, vimos que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, y luego el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hechos 16, 6 al 7. Vemos cómo Dios guía. A veces guía a favor de la predicación, y tenemos, por ejemplo, acá en Hechos 16, una ocasión en donde Dios mismo, el Espíritu Santo, les impide predicar. Tenemos que saber que la dirección de Dios no es siempre como nosotros esperamos o deseamos, ¿no? En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces vemos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el verdadero servicio cristiano no es autónomo, sino que responde a la dirección divina. No podemos avanzar en la vida ministerial, en realidad en ningún tipo de vida espiritual, porque sí. Tenemos que ser guiados espiritualmente. Sea nuestro espíritu alineándose a lo que la palabra dice, o sea recibiendo la instrucción del Espíritu Santo a través de lo que la palabra dice. Sea cual fuere la manera de comprender esta parte, lo fundamental es comprender que no debes guiarte por tu carne, ni siquiera hacia el ministerio, cuando el ministerio quiere cosas buenas. Vos tenés que buscar la guía de Dios, alinearte a lo que Él ya ha revelado y también seguir buscando dirección de Dios. A la hora de aplicar tenemos que pensar, por ejemplo, ¿oramos regularmente por la dirección del Espíritu en nuestras decisiones ministeriales? Jesús, antes de elegir a sus apóstoles, ayunó, oró toda una noche, y me sorprende a veces cómo nosotros con ligereza tomamos decisiones súper importantes y hacemos una oración express: Señor, guíame, si se da es tuyo, si no, no. Jesús pasó toda la noche orando para decidir cuáles iban a ser sus compañeros ministeriales. Jesús dedicó toda la noche. Me pregunto, ¿cuánta más magnitud de oración necesitaremos nosotros? No podemos dejarnos llevar solo por los deseos porque parecen lindos. Si nos metemos en donde Dios no quiere que nos metamos, Él no nos va a sostener. Él está comprometido a sostenernos en su voluntad, no en la nuestra. Él está comprometido a estar con nosotros en tanto estemos en el camino suyo, no en nuestros caminos. Incluso en lo ministerial, insisto, es importante no ser guiado por la carne, aunque estemos hablando de cosas espirituales. Es muy peligroso y hasta muy dañino y frustrante solo dejarse llevar por las apariencias, porque la carne es la que percibe las apariencias, o solo dejarse llevar por algunas cosas. Tenemos que pasar tiempo en oración para que Dios guíe nuestra vida. Las ministeriales también, pero en todo tipo de decisión tenemos que buscar la dirección de Dios. Lo hemos hablado muchas veces en el curso de Nuevos Miembros con respecto a los trabajos. Ese es un ejemplo. Gente que toma trabajo que no le permiten comprometerse con la iglesia y nunca oraron, o oraron de manera muy rápida y superficial. Hay que buscar la dirección de Dios para todo. No hay que dar por sentado que lo que fluye o sale fácil es de Dios. Nunca. Hay que dedicar tiempo a orar para decidir en el Espíritu. Antes de actuar, en este punto estamos hablando del ministerio, debemos asegurarnos de que Dios es quien está guiando nuestros pasos. Esto implica una oración ferviente. Implica un tiempo destinado a buscar la dirección de Dios. Siempre. Nunca des por sentado que estás haciendo lo correcto. En Santiago 1:15, Santiago, el hermano de Jesús, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿se acuerdan qué dice? Que se la pida a Dios. Él da abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Pero no es: Señor, dame sabiduría y me mando. Hasta que no te dé la sabiduría que hace la diferencia con la situación anterior en la que vos estabas, no decidas nada, no avances. Espera que Dios te dé sabiduría. Tenemos que tener mucho cuidado. Como dice Proverbios, bueno, en NTV lo dice de manera mucho más clara. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. Tenemos que cuidarnos mucho de tomar decisiones importantes sin decidirlas en el Espíritu. Tenemos que ir y buscar la dirección espiritual para nuestras vidas. Y bueno, en este caso estamos hablando del ministerio, pero esto afecta a toda nuestra vida. Siempre tenemos que evaluar
si nuestras decisiones ministeriales responden a la dirección de Dios o a nuestras preferencias personales, nuestra comodidad, nuestra manera de pensar, nuestra carne. Podríamos repasar la prédica de Hechos 1, 12 al 26, que se llama Voluntad de Dios, para tener en cuenta algunos principios bíblicos que pueden ayudarnos a reconocer la voluntad de Dios guiándonos. El punto es este: tu vida tiene que estar dirigida por Dios. Y un ministerio cristiano está dirigido por Dios. Dios guía a su pueblo. El servicio cristiano debe ser dirigido por Él. Y contempla situaciones como las que te mencioné en Hechos 16, en donde Dios mismo les impide predicar. Fíjense qué interesante, cuántas veces nosotros damos por sentado que algo es bueno simplemente porque está escrito. Y va a ser bueno, pero quizá no es bueno para nosotros en ese momento. Y tenemos que ser muy sensibles porque la diferencia va a venir a través de la oración. Nosotros tenemos que predicar. Bueno, pero quiero predicar en Asia. Y el Espíritu Santo te dice que no. Pero yo quiero eso. Y bueno, pero el Espíritu Santo te está diciendo que no. No des por sentada la guía de Dios. Busca la guía de Dios. Pedile sabiduría. Pedile. Él quiere darte sabiduría. Pero no decidas hasta recibir esa sabiduría. Primer punto, el servicio cristiano debe ser dirigido por Dios. Segundo punto, el servicio cristiano considera bendecir otras iglesias. Fíjense el pasaje 21 de nuevo, de Hechos 19. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Fíjense qué interesante. Tenemos que saber que un ministerio, el servicio cristiano, considera bendecir otras iglesias. Un ministerio guiado por Dios ve más allá de la congregación local. Un ministro, un siervo de Dios guiado por Dios comprende que la obra de Dios trasciende a la iglesia local y que es bueno ser parte de esa parte de la obra de Dios también. Pablo no solo se enfocaba en la iglesia donde estaba en ese momento, en Éfeso, sino que tenía un deseo constante de bendecir y fortalecer otras iglesias. Y fíjense qué interesante, acá habla de dos iglesias en particular más allá de la región, de recorrer Macedonia y Acaya, donde hay iglesias que él fundó. Habla de dos lugares, Jerusalén y Roma, iglesias que él no fundó. Fíjate qué interesante, la iglesia no es una pandilla. ¿Cuánto se sufre hoy en día por pastores y congregaciones que avalan ese comportamiento, en donde ven a las otras iglesias como enemigos o competencia o como pandillas? Pablo mismo quiere ir a Roma para fortalecer a los hermanos en la fe que están en Roma. Y quiere ir a Jerusalén, ¿por qué? Porque están sufriendo necesidades económicas. Y va a hacer una gran vuelta, un recorrido que no es el recorrido que se tomaría naturalmente de manera cómoda, sino el recorrido que le va a permitir conseguir fondos para ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén que están sufriendo necesidad. Eso es parte de la relación bíblica entre iglesias. Y es algo que lamentablemente se ha perdido por culpa de congregaciones que levantan a pastores con pensamientos así, sectarios. Y por culpa de pastores que lo siguen sosteniendo. Pero no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es de iglesias ayudando a iglesias, ofrendando para otras iglesias. Fíjense cómo se nota este deseo de Pablo, de esta muestra de que su corazón por la obra de Dios era genuino, no importaba el lugar. Por un lado, él va a motivar a las iglesias del recorrido a ayudar a la iglesia de Jerusalén en un momento de necesidad material. Pero por otro lado, deseaba pasar por Roma para ayudar espiritualmente a la iglesia que estaba ahí. Insisto, fíjense que ninguna de estas dos iglesias fue fundada por Pablo. Pero Pablo entendía que no estaba en el ministerio para edificar su reino ministerial, sino para ser colaborador en la extensión del reino de Dios. Entonces él va a dedicar su vida a promover la salvación y la santificación de otras personas, no importa de qué iglesia sean. Tenemos ejemplos de otros pasajes. Por ejemplo, en 2 Corintios 8, 1 al 2, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Nos habla de la iglesia de Macedonia.
pobres económicamente, ricas espiritualmente, pero económicamente haciendo un esfuerzo a pesar de su pobreza para ayudar a otras iglesias. No es tenemos que ser ricos para ayudar, tenemos que ser generosos para ayudar. Tenemos que ser espirituales para ayudar. Tenemos que comprender que somos administradores y no dueños de nada de lo que tenemos, solo administradores. Y esa administración debe ser para la gloria de Dios. ¿Y cómo se puede ver esto? Porque es para la extensión de su reino. Comprender que somos buenos administradores si estamos participando activamente en la extensión del reino de Dios con nuestros recursos, sea tiempo, fuerzas y también dinero. Pablo promovía, enseñaba la generosidad entre iglesias para que se ayudaran unas a otras. En Romanos 15, 25 al 26 dice algo similar. Dice, ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Fíjense, las iglesias fundadas por Pablo en necesidad espiritual, pero con una generosidad tan grande que les lleva a bendecir económicamente a otras iglesias que están también en necesidad económica, material, ¿sí? No sé si recién dije necesidad espiritual, me quedó resonando. Pero en esta necesidad material que tenían estas iglesias, ayudaban a otras iglesias que tenían más necesidad material. Y Pablo coordinaba esfuerzos entre iglesias para suplir necesidades en otros lugares. Miren si tenemos que avanzar con respecto a nuestro entendimiento de las ofrendas. Tenemos que llegar al punto de ayudar a otras iglesias. Pero somos pobres. Bueno, hay lugares que son más pobres que nosotros. Y tenemos que ir en nombre del Señor a ayudarles. Barclay dice, Pablo quería demostrar que todos pertenecían al cuerpo de Cristo y que cuando una parte del cuerpo sufre, el resto debe ayudar. En otras palabras, quería sacarlos de un interés exclusivamente congregacional y darles una visión de la iglesia universal de la que formaban parte. Y en segundo lugar, quería darles una lección de caridad cristiana. Sin duda, sabían de las privaciones de la iglesia de Jerusalén y lo sentían. Pablo quería enseñarles que ese sentimiento se tenía que traducir en obras. Estas dos lecciones son hoy tan válidas y necesarias como entonces y siempre. Fin de la cita de Barclay. Pero básicamente dice, el Espíritu Santo llevaba a Pablo a enseñarle a la iglesia que formaban parte de algo más grande, la iglesia universal, y que los sentimientos por los otros deben traducirse en obras. Vamos a hablar de la aplicación. Hermanos, el ministerio no debería limitarse solo a nuestra iglesia local. ¿Qué iglesia podríamos apoyar esta semana? Pasando de lo abstracto a lo concreto. ¿Cómo podemos fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo? Bueno, te tiro 3 ideas. Por un lado, relacionarte más con la iglesia en Rafaela. Por otro lado, tenés datos de la iglesia de Bahía Blanca para poder ofrendarles. Y por otro lado, fíjate qué más podés hacer involucrándote con lo que Dios está haciendo en Río Ceballos. Pero nunca te quedes con la idea de que has hecho suficiente, sino siempre piensa que aquel que dio su vida por nosotros nos llama a dar nuestras vidas por Él. Y que no somos dueños de nada, somos administradores de todo lo que tenemos. Y Dios nos llama a ver a la iglesia global, universal, como parte de nuestra responsabilidad. ¿Pensaste en eso? Tenemos que considerar a la iglesia mundial, global, universal, de una manera especial, dándole valor a nuestros corazones, comprendiendo que se trata del reino de Dios, no de la pequeña aldea de nuestra congregación local. El reino de Dios es mucho más grande. Y en esa amplitud de este reino te vas a encontrar con personas que piensan diferente a vos en algunos puntos doctrinales. ¿Y qué? Amalos. Jesús dio la vida por ellos. Y no es que están todos equivocados menos nosotros. Todas las personas medianamente sanas mentalmente creen estar en lo correcto. Y si son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo guiándoles. Y por alguna razón, en realidad la razón es nuestra caída, muchas veces nos equivocamos. Y cada uno de nosotros tiene en sus puntos ciegos sus errores. Y estamos llamados a ser fieles a nuestra conciencia, fieles a lo que entendemos. Pero nunca pienses, como bautista reformado, que la caída afectó a todos los demás y a nosotros no. La caída afectó a nuestro entendimiento. Y seguro que tenemos errores.
No podemos corregirlos porque no los podemos ver, pero sí podemos amar a los hermanos que tienen diferentes posiciones doctrinales, porque Cristo los amó y nosotros somos cristianos y tenemos que amarles, dar la vida por la iglesia, no por la que debe ser, sino por la que es, en semejanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amá a tus hermanos, aunque creas que estén equivocados. Ellos creen lo mismo que vos. Y dales ejemplo de amor. No te estoy llamando a perder de vista tus convicciones doctrinales. Te estoy llamando a que tengas en cuenta que dentro de tus convicciones doctrinales está la caída del hombre. Y eso significa que todos tenemos errores, porque la caída en pecado ha afectado nuestra mente, nuestro entendimiento. Y tenemos que saber que nos ha afectado a todos, incluyéndonos a nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que dicen creer en la doctrina de la gracia, pero cuando hablamos de la depravación del hombre que ha afectado nuestro entendimiento, piensan que les ha afectado a todas las denominaciones menos la nuestra? Eso es un error terrible y es una incoherencia dentro de nuestro sistema lógico. Hermanos, tenemos que apoyar a otras iglesias en necesidad. Tenemos que participar de esfuerzos misioneros, tenemos que ayudar en la plantación de iglesias. Tenemos que evitar tener una mentalidad aislada y tenemos que cultivar una actitud de unidad, de colaboración con otras congregaciones. Y hermanos, en este momento en particular, tenemos una gran oportunidad de ser ejemplo de una congregación que ama a las otras congregaciones. Algo muy lamentablemente poco visto en el presente. Las iglesias se tratan como si fuesen pandillas. No somos pandillas. Somos solo una expresión de las múltiples expresiones del reino de Dios en la tierra. Y tenemos que aprender a amarnos. Porque si no nos amamos entre nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si Jesús nos amó, ¿cómo nosotros podríamos poner razones y considerarlas válidas para no amar a las otras iglesias? Si Jesús les amó, ¿cómo podríamos siempre levantar tapias y muros en vez de extender puentes? Son nuestros hermanos en Cristo y los vamos a ver en la eternidad, por siempre, para siempre. Aprendamos a valorarlos hoy y acá y comprender la madurez bíblica que te lleva a estar firme en tus convicciones, pero dentro de tus convicciones comprender de que la iglesia es mucho más grande que los que piensan igual que vos. Comprender que Cristo ha derramado su amor sobre personas que entienden diferente a nosotros. Amarles. No estoy hablando de los ladrones que en nombre de Cristo abusan de la gente, ni de los manipuladores. Estoy hablando de personas que con un corazón genuino, sincero y con temor de Dios sirven de maneras diferentes a las nuestras. Amarles, aprender a dar la vida por ellos también. Punto 3. Fíjense el versículo 22. Vamos a hablar que el servicio cristiano es un trabajo en equipo. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Fíjense, Pablo entendía que la obra de Dios no depende de una sola persona, sino del cuerpo de Cristo trabajando unido. Timoteo y Erasto van a comenzar el viaje, comenzando por Macedonia, donde están las iglesias, por ejemplo, de Filipos y de Tesalónica. Y Pablo los va a alcanzar en un tiempo. Nosotros, por lo que él le escribe en 1 Corintios 16, 8 al 9, sabemos que Pablo cuenta que en Éfeso debe quedarse un tiempo más porque las condiciones para el ministerio han mejorado. Y porque hay conflictos gestándose, que es lo que vamos a ver en lo que queda de Hechos 19 cuando retomemos Hechos. O sea, Pablo entiende, me tengo que quedar porque Dios me ha abierto nuevas oportunidades para presentar el Evangelio, y por otro lado porque hay un conflicto gestándose en Éfeso y lo mejor que puedo hacer en este momento es quedarme frente a ese conflicto. Fíjense qué interesante, Pablo podía tener flexibilidad de agenda, podía reconocer lo que Dios requería de él en cada situación, porque trabajaba en equipo. Sin el trabajo en equipo, el ministerio de Pablo hubiera naufragado desde sus inicios. Pablo en un momento, ¿se acuerdan? Está armando tiendas, pero apenas llegan sus colaboradores, ¿qué hace él? Deja de armar tiendas y se dedica al ministerio. ¿Por qué? Porque sus colaboradores estaban trabajando secularmente. Pablo tiene que ir ahora seguir camino y dar toda esa vuelta, pero ¿quiénes van adelante? Timoteo, me perdí. Timoteo y Erasto, era difícil Erasto. Timoteo y Erasto van adelante.
Y Pablo los va a alcanzar, pero comprende que es más eficaz, es más eficiente la obra si ellos van adelante y si él se queda momentáneamente en Éfeso. Con el trabajo en equipo, el ministerio de Pablo pudo ser utilizado por Dios como un gran catalizador de la expansión del reino de Dios, a través de la proclamación del Evangelio y también a través de la consolidación de nuevos creyentes a través de la enseñanza bíblica. Esto era posible por el trabajo en equipo. Nadie está llamado a ser la herramienta que pueda hacer todo. Somos una caja de herramientas y cada uno tiene su manera y su forma y su utilidad. Cuando vos sos un martillo, pensás que todo lo demás es clavo. No es así. Todos somos diferentes y todos estamos llamados a trabajar para Dios. Y cada uno de nosotros tiene que comprender su lugar, su utilidad y aprender a trabajar en equipo. ¿Y sabes qué? Los martillos y los destornilladores son súper diferentes. Pero Dios los puso en la misma caja porque son útiles para diferentes cosas. Aprender, nadie de nosotros es la super navaja suiza que tiene todas las herramientas. Dios no nos diseñó así, no diseñó así la iglesia. Dios la diseñó de otra manera. Tenemos que comprender que el trabajo en equipo es fundamental. Y en el equipo va a haber gente diferente. Tenemos ejemplos en otros pasajes de cómo se consolida un equipo ministerial. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:2, que lo sabemos, lo tenemos en nuestra mente. Dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. No es que simplemente, sabemos que acá tenés la transmisión doctrinal de Pablo, Timoteo y Timoteo a otras personas para que esas personas enseñen al resto de la iglesia. Pero no perdamos de vista que también acá se está hablando de formar equipos ministeriales. Discípulos que hacen discípulos. El discipulado es clave en el ministerio. Y el discipulado es lo que genera compañeros ministeriales. En 1 Corintios 3:6, Pablo dice algo que también lo tenemos en la mente. Yo planteé, dice Pablo, Apolo regó, pero ¿quién ha dado el crecimiento? Dios ha dado el crecimiento. Pero Dios usó a Pablo para plantar y usó a Apolos para regar. En el ministerio cada uno cumple su rol, pero el crecimiento lo da Dios. Qué triste es ver cuando algunas personas creen que ellos dan el crecimiento o que Dios no obra a través de otros. Nunca permitas que tu corazón caiga en el engaño de que vos monopolizás la obra del Espíritu Santo. Y tampoco creas que tu iglesia la monopoliza. La obra del Espíritu Santo es mucho más amplia que lo que a veces tenemos en cuenta, que lo que siempre tenemos en cuenta. Cuando comprendemos que nuestra visión del reino de Dios es naturalmente limitada, por nuestra naturaleza limitamos a lo que vemos, tenemos que comprender que espiritualmente sí puede ser ampliada y que muchas cosas cambian en nuestros corazones trayendo paz, armonía, relaciones sanas y otras bendiciones cuando ampliamos nuestro entendimiento del reino de Dios. Tenemos que saber que es bueno formar equipos, que es bueno ver la obra de Dios en otros. Y en otros quizás se exprese de otra manera, quizás tenga virtudes que vos no tenés, quizás seguramente va a tener cosas maduras que vos todavía no, y al revés también. Y el Señor nos hizo así, para que aprendamos unos de otros y para que crezcamos juntos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, ¿estamos tratando de hacer todo solos? Ese no es el diseño de Dios. Ni siquiera es el ejemplo de Jesús mismo, que es Dios encarnado. No podemos hacer todo solos. Nadie es el cuerpo entero. Solo somos miembros y órganos limitados y dependientes de otros. Y el ministerio efectivo requiere discipular y equipar a otros para ampliar el equipo ministerial. Y delegar no es perder el control, sino multiplicar el impacto. Es aprender a ver cómo Dios trabaja de otra manera a través de otras personas. Cuídate de no reconocer la obra de Dios en otros y a través de otros. Tenemos que orar para que Dios siempre levante colaboradores fieles a Él, que sepan promover el crecimiento espiritual de otros, que faciliten la multiplicación de obreros en la mies del Señor, en la gran siembra y cosecha del Señor. Tenemos que dedicarnos a eso. Entonces hemos visto 3 puntos y vamos a ir acercándonos a la conclusión. El ministerio cristiano no es un proyecto personal y no es una plataforma para la realización propia. El ministerio cristiano es una
obra en la que Dios nos manda y nos llama a participar bajo su dirección, con una visión que va más allá de nuestra iglesia local y que involucra a otras personas como parte del equipo. Recordemos que Jesús nos salvó, pero no solo para llevarnos a la eternidad con Él, sino también para hacernos parte activa de la misión suya en la tierra. Hemos visto que Dios dirige el ministerio. Como Pablo, tenemos que ser guiados espiritualmente, no dependiendo de nuestras preferencias o emociones o sentimientos, ni siquiera razonamientos. Tenemos que buscar activamente ser guiados de manera espiritual. El punto 2, vimos que el ministerio bendice a la iglesia global, universal, católica se llama. No me estoy refiriendo a la iglesia de Roma, me estoy refiriendo al concepto original de catolicismo, la iglesia de todo el mundo. El ministerio bendice a esa iglesia, la iglesia global. El ministerio diseñado por Dios busca bendecir a otros. No debemos encerrarnos en nuestra congregación, tenemos que orar, tenemos que apoyar y tenemos que participar en la extensión del evangelio más allá de la frontera congregacional local. Punto 3, el ministerio es un trabajo en equipo. No somos autosuficientes. Dios nos llama a discipular, a delegar y a colaborar con otros en su obra. Pero quiero hacerte preguntas antes de cerrar. ¿Por qué servimos? ¿Por qué buscamos la dirección de Dios y trabajamos promoviendo la unidad? Porque Cristo mismo nos dio el mayor ejemplo de servicio. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre, nos dice en Juan 6:38. Él no se enfocó en un grupo exclusivo, sino que entregó su vida para redimir a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Lo dice en Apocalipsis 5:9. Y si vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos enseñan que Él no realizó su ministerio en soledad, sino que llamó discípulos y estableció a su iglesia para continuar su obra. Jesús nos salvó por gracia y nos llamó a su reino y nos dio la misión de proclamar su mensaje. Y si Él se entregó completamente por nosotros, ¿cómo no entregarnos nosotros a su servicio? ¿Cómo podríamos perder de vista que somos llamados a continuar su ministerio terrenal de llevar el evangelio a otros, promoviendo la salvación y la santificación de otras personas? Se te ha dado el honor de participar en la continuación del ministerio de Jesús. Y si aún no experimentaste la dirección de Dios en tu vida, la primera invitación que puedo hacerte es que vayas a Jesús en arrepentimiento y fe. Ahí van a hacer todo. Tu vida espiritual tiene que comenzar yendo a Cristo. No vayas al ministerio sin haber ido a Cristo. Desde Cristo vamos al ministerio. Entonces ahí somos capaces y lo hacemos de manera hasta placentera. Ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero porque primero fuimos a Cristo y comprendimos que esa es la respuesta lógica de la misericordia que Dios tuvo en nosotros en Cristo. Romanos 12, 1 al 2. No vayas al ministerio sin pasar por Cristo. Cristo es la razón por la cual damos nuestra vida por otros. Mucha gente sufre del ministerio de manera incorrecta. Es sufrido, es verdad. Pero cuando estás cerca del Señor, te das cuenta que su yugo es fácil y que su carga es liviana, porque estás cerca suyo. Cuando estás lejos de Él, su yugo se hace muy difícil. Su yugo es su dirección y sus mandamientos se te hacen muy pesados, pero eso es porque estás lejos de Él. Tenés que ir a Él, siempre a Él. Él es el verdadero Señor. No solo del ministerio, sino también de tu vida. Y en Él vas a encontrar propósito, misión. En Él vas a encontrar la plenitud que tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tu mente, todo tu ser busca de determinadas maneras. Tienes que ir a Jesús. Y si ya naciste de nuevo, recuerda que no servimos por mérito propio, sino como respuesta a la gracia que hemos recibido. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué nos sacrificamos? Porque estamos agradecidos. Es la respuesta lógica a la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Hermanos, les invito a orar para que el Evangelio transforme nuestra visión del ministerio, para que Dios alinee nuestros corazones a su plan y nos lleve a servir con fidelidad, con humildad y con amor. Oremos para que Dios nos ayude a vivir estos principios que vimos,
y nos haga siervos fieles en su obra. Oremos rogando que el Señor nos conceda corazones. ¿Pero cómo? Dispuestos a servir con humildad y a seguir su dirección y a amar a su iglesia en toda su plenitud. Comprende que Jesús no murió solo por los bautistas reformados. Jesús murió por su pueblo. Y no podemos hacer otra cosa más que amarlo. Tenemos que amar a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. No podemos despreciar a aquellos a quienes Jesús hizo parte de su familia. Es una locura, una necedad, un capricho infantil. Amemos al Señor. ¿Y cómo se expresa eso? Amándole, hermano, incluso cuando piensa diferente. Tenemos mucho que aprender en general, pero vayamos a Dios y Él nos va a dar lo necesario para amar como Él ama. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias por el ejemplo que nos das en Pablo y sobre todo por el gran ejemplo, Jesucristo. Te damos gracias porque podemos comprender que hemos madurado en algunas cuestiones, pero que también nos falta madurar en otras cuestiones. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia podamos ser hallados fieles a vos, que en tu misericordia podamos avanzar como hijos tuyos, que podamos avanzar en ser un ejemplo de amor, no solo entre nosotros como iglesia local, sino también entre nosotros como parte de tu pueblo, contemplando otras iglesias, Señor. Ayúdanos a ampliar la mentalidad que tiende a cerrarse. Ayúdanos a comprender tu obra, Señor. Ayúdanos a ir más allá de lo que nosotros consideramos y aprender de que aún siendo fieles a nuestras convicciones, podemos amar a aquellos que tienen convicciones diferentes a nivel secundario. Te damos gracias, Padre, porque nos amaste. Y nos amaste de manera perfecta y nos seguirás amando hasta el fin, por toda la eternidad, plenamente, eternamente. Te damos gracias, Padre, porque como se leyó antes en Efesios 2, 1 al 10, aún estando totalmente desalineados con vos, vos, en una muestra de misericordia y por el amor que nos tuviste en Cristo Jesús, nos diste vida nueva con Él. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por amarnos a pesar de ser tan diferentes a vos. Y gracias por amarnos y seguir transformándonos para que nos parezcamos más y más a vos. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia sana y bíblica. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.